Hong Kong es una de las ciudades más diversas de Asia, con una gran variedad de grupos étnicos y una larga historia de inmigración. Esta diversidad le ha dado a la ciudad su vibrante cultura y la reputación de ser un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Pero hay un grupo que a menudo se pasa por alto: los trabajadores migrantes de Hong Kong, procedentes de países como Filipinas, Indonesia, Nepal, Tailandia y Sri Lanka. Estas personas suelen vivir en la sombra, trabajando para otros ciudadanos de Hong Kong en el sector doméstico. Mantienen el buen funcionamiento de muchos hogares e impulsan la economía, y la ciudad no puede funcionar sin ellos. Sin embargo, sus contribuciones a Hong Kong más allá de su trabajo rara vez se tienen en cuenta. En realidad, estos trabajadores y sus familias tienen su propia cultura y tradiciones, y contra todo pronóstico, han mejorado continuamente el paisaje cultural de Hong Kong. Los filipinos fueron algunos de los primeros inmigrantes que llegaron a Hong Kong, con una historia que se remonta en la década de 1840. Pero su número se disparó a principios de la década de 1970, cuando muchas mujeres filipinas emigraron a Hong Kong para trabajar como limpiadoras, cocineras y niñeras de los hongkongoneses. Hoy en día, los filipinos son el grupo étnico migrante más grande de la ciudad. Con el tiempo, los trabajadores de otros países siguieron su ejemplo, entre ellos los indonesios, que ahora son la segunda comunidad étnica más grande de Hong Kong. A fines de 2023, Hong Kong tenía más de 350.000 trabajadores migrantes. El 56% eran de Filipinas, el 41% de Indonesia y el resto de países como India, Tailandia, Sri Lanka y Nepal. Independientemente de su país de origen específico, se espera que todos los trabajadores migrantes del sur de Asia desempeñen múltiples funciones, como cocineros domésticos, limpiadores y niñeras. Otra responsabilidad común es el cuidado de ancianos o niños pequeños. Sin embargo, muchos hongkongoneses son culpables de pasar por alto las contribuciones que estos trabajadores migrantes aportan a la ciudad. El trabajo profesional de estos trabajadores migrantes suele estar infravalorado y su vida personal se descuida aún más. Sus contribuciones religiosas son uno de los mejores ejemplos. Los trabajadores migrantes, por ejemplo, provienen de diversas religiones y creencias. Gracias a las diferentes perspectivas religiosas que aportan estos trabajadores migrantes, Hong Kong alberga ahora varios edificios culturales impresionantes. Los trabajadores migrantes indonesios son predominantemente musulmanes. domestic helper 喺屋企幫手，咁又會煮下唔同嘅菜啊，咁我可以交流下啲菜式嗰啲咁。咁你有冇參加過或者遇過一啲 domestic helper 所舉辦嘅一啲文化慶典呢？你覺得佢哋呢啲慶典係點樣？哦，咁我就冇參加過嘅，但係我印象中喺電視睇過，佢哋即係個氣氛係幾好嘅。咁樣就見到，因為我喺 PMQ 嘅嗰個電視嗰個節目啦。咁佢哋又會整一啲佢哋民族嘅服飾啊嗰啲，同埋一啲首飾咁樣。咁我覺得其實都幾得意嘅。如果我得閒咗，我都會有興趣去睇。Y observan su fe mediante oraciones regulares en una de las 5 mezquitas de Hong Kong, con espacio para hasta 3.500 personas. La mezquita Kowloon es la más grande de Hong Kong y sirve como un centro vital para el culto y las reuniones sociales. Luego están las fiestas religiosas. El ayuno durante el Ramadán es una práctica importante para los musulmanes y culmina en el Eid, una fiesta que los indonesios esperan con entusiasmo. La mezquita juega un papel crucial durante este tiempo, albergando oraciones especiales y eventos comunitarios que reúnen a los fieles para compartir festividades y celebrar como familiares y amigos. La cocina de los trabajadores migrantes ha sido otro de los principios contribuyentes a la cultura de Hong Kong. Durante las festividades religiosas, la población inmigrante de Indonesia prepara platos tradicionales como rendang, nasi goreng y satay. Las contribuciones culturales de las trabajadoras domésticas no se limitan a la religión. Cuando no están trabajando, las trabajadoras migrantes suelen reunirse en espacios públicos, participando en sus propias comunidades de actividades culturales. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas de Hong Kong deben vivir en las casas de sus empleadores. Para ellas, el domingo es el único día libre.
pero sin duda lo aprovechan al máximo. El Parque Victoria es un gran espacio verde abierto en el centro de Hong Kong y los domingos suele estar lleno de trabajadoras migrantes que se reúnen para socializar. Se puede ver a las trabajadoras migrantes indonesias disfrutar de sus bailes tradicionales, música gamelán o artes marciales indígenas como el pencak silat. En el pasado, los líderes comunitarios han organizado actividades como concursos de moda, concursos de idiomas y talleres de costura. Otro lugar de encuentro es Sam Sui Po, donde las trabajadoras migrantes indonesias se unen a través de actividades de ocio sencillas como ir de compras y hacer senderismo. Los indonesios no son los únicos inmigrantes que disfrutan de pasar tiempo en espacios públicos en sus días libres. La comunidad filipina de inmigrantes también suele acudir en masa al Victoria Park, junto con otros lugares como el Shader Gardens y la Plaza de la Estatua. De hecho, los domingos, la Plaza de la Estatua se conoce como Pequeña Manila, debido a la gran cantidad de filipinos que pasan tiempo allí. Los domingos en la Pequeña Manila están llenos de risa, música y experiencias compartidas. Además de los espectáculos, las reuniones sociales, como los encuentros de clubes de fans del pop e incluso las despedidas de soltera son algo habitual. Al igual que sus homólogos indonesios, los filipinos reclaman un espacio con sus bolsos, cajas de cartón y tiendas de campaña, y utilizan estos espacios como una especie de hogar lejos del hogar. Socializan y disfrutan del entretenimiento, como actuaciones musicales animadas y cantos, fundamentales para la cultura filipina. Los inmigrantes filipinos también están fijando cada vez más sus miras más lejos, y muchos disfrutan de viajes de un día IPS a China continental. Si bien las vacaciones a menudo parecen fuera del alcance de este grupo demográfico, la oportunidad de cruzar la frontera es una perspectiva atractiva. Estos viajes permiten a los trabajadores escapar de la monotonía de sus vidas diarias por un día para explotar nuevos entornos. Además, China continental a menudo cuenta con bienes y servicios más baratos. Los migrantes tienden a socializar con otros del mismo país, en parte debido a las diferencias en religión y comida. Por ejemplo, muchos indonesios tienen reglas estrictas sobre cómo comer debido a su fe islámica, mientras que los filipinos a menudo cocinan y comen platos de cerdo. Sin embargo, hay un número cada vez mayor de festivales culturales para todos los trabajadores migrantes. Un ejemplo reciente es el Festival Sunday Vibes, organizado por el Proyecto de Servicio Social para Trabajadores Migrantes Asiáticos de Cáritas. El primer festival Sunday Vibes se llevó a cabo en enero del 2024, con actuaciones, juegos interactivos y puestos. Los trabajadores migrantes indonesios cantaron canciones cantonesas, mientras que los filipinos interpretaron bailes culturales que representaban la vida en un pueblo pesquero tradicional filipino. Este tipo de intercambio cultural ofrece a los diferentes grupos de inmigrantes la oportunidad de crear vínculos, apreciarse mutuamente y celebrar su diversidad. Otro ejemplo es el proyecto de servicio social para trabajadores migrantes asiáticos, una iniciativa de la organización benéfica Caritas Hong Kong. Esta organización alberga un canal de YouTube en el que los trabajadores migrantes pueden hablar sobre sus vidas fuera del trabajo doméstico. Por ejemplo, un programa llamado Sissy's Voice permite a los migrantes hablar sobre sus experiencias en Hong Kong. Los episodios cubren temas como las relaciones entre trabajadores y empleadores y el papel de la cocina en la promoción de la armonía social. Pero el canal recién está comenzando. En el futuro, el equipo espera incluir a youtubers y celebridades para difundir aún más el mensaje. Este tipo de proyecto ayuda a los migrantes a conectarse entre sí, pero también los conecta con el resto de Hong Kong, al brindarles una plataforma para compartir sus experiencias, luchas, esperanzas y contribuciones a la cultura. Tienen la oportunidad de ser escuchados por el resto de la sociedad. Esto tiene el potencial de cambiar la forma en que se ve a los trabajadores migrantes con el tiempo. Para demostrar su aprecio por la población migrante, el gobierno de Hong Kong también está trabajando en otros eventos e iniciativas para mejorar sus vidas. Por ejemplo, La Granja y el Jardín Botánico Kudurie apoyan a las trabajadoras domésticas de Hong Kong con su conexión con la naturaleza para trabajadoras domésticas migrantes. Cada domingo, se invita a las personas a los jardines botánicos y se les recoge en autobús en Central y Kowloon. Allí, pueden disfrutar de actividades como yoga, participar en una búsqueda del tesoro conocida como Sin Tangle y disfrutar de un almuerzo vegano gratuito. Estas iniciativas brindan a los migrantes la oportunidad de beneficiarse de un día al aire libre, rodeados de naturaleza y disfrutar de un aumento en el bienestar. Pero si bien las cosas están mejorando para los trabajadores migrantes en algunos aspectos,
Todavía permanecen en gran medida aislados de la sociedad predominantemente china y a menudo tienen dificultad para integrarse. El idioma juega un papel crucial en la construcción de conexiones, pero la mayoría de los trabajadores migrantes llegan a Hong Kong con un conocimiento limitado del cantonés. Un número cada vez mayor está aprendiendo el idioma para mejorar sus relaciones con los nativos y desarrollar una mejor comprensión de la cultura local. La Fundación Misión para los Trabajadores Migrantes ofrece clases gratuitas de cantonés los domingos para ayudar a los trabajadores domésticos a desarrollar habilidades de conversación generales, como pedir direcciones y hablar sobre opciones de transporte. Esto les permitirá explorar más la ciudad. También se han hecho esfuerzos para ayudar a los trabajadores. 責任以外所扮演嘅角色，我覺得就會比較少，始終佢哋因為佢哋嘅收入唔會太過高，咁佢哋喺個經濟體系入面可能嘅使費都唔會太多，唔會太幫到香港嘅經濟，所以我覺得會相對地比較少，比起家庭嘅責任。Migrantes y a los hongkongoneses a construir mejores conexiones y un entendimiento mutuo. El proyecto Segunda Casa utiliza el arte como plataforma para acercar a la comunidad migrante y a los ciudadanos de Hong Kong a través de talleres de poesía, crochet y más. Otra barrera que impide a los trabajadores migrantes integrarse es su falta de tiempo libre. No existen leyes sobre el máximo de horas de trabajo por día o por semana en la ciudad, y los migrantes a menudo trabajan de 12 a 16 horas al día, teniendo solo un día libre a la semana. Esto les deja con pocas oportunidades de disfrutar sus vidas, ser libres y conectarse con el resto de la sociedad. Muchos trabajadores también luchan por avanzar en sus carreras. Los trabajadores migrantes a menudo tienen una educación formal, pero se mudan a Hong Kong debido a la falta de oportunidades laborales. Algunos incluso tienen una educación universitaria. Esto significa que una gran proporción de la fuerza laboral migrante está sobrecalificada para su trabajo doméstico, dado que la ley en Hong Kong establece que los trabajadores migrantes extranjeros deben vivir con su empleador y no pueden aceptar otras formas de empleo mientras estén bajo contrato. Es difícil para ellos progresar, pero aún los contratos son restrictivamente largos. La combinación de la naturaleza vinculante de los contratos de empleo y las horas de trabajo excesivas da como resultado oportunidades mínimas para que los migrantes adquieran más habilidades, las pongan en práctica o disfruten de la vida más allá del trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes como los filipinos e indonesios han sido parte integral de Hong Kong durante más de medio siglo. Al trabajar incansablemente en tareas domésticas como cocinar, limpiar, lavar la ropa y cuidar a personas mayores o niños, son la columna vertebral de la ciudad. Pero a menudo están sobrecargados de trabajo y subestimados, trabajando 6 días a la semana con oportunidades limitadas para progresar. Afortunadamente, las actitudes están cambiando. Si bien antes los trabajadores migrantes eran aislados o ignorados por el resto de Hong Kong en sus días libres, ahora hay un número cada vez mayor de oportunidades y proyectos para ayudarlos a tomar un descanso saludable de su vida laboral y desarrollar habilidades. Desde clases gratuitas de idiomas cantonés hasta eventos sociales donde pueden fortalecer vínculos con los ciudadanos de Hong Kong. Esto ayuda a los trabajadores migrantes a expandir sus horizontes e integrarse a Hong Kong al mismo tiempo que enriquece la cultura de la ciudad a través de festivales, eventos, contenido de redes sociales y más. Con suerte, el resto de Hong Kong pronto se dará cuenta del valor que brindan los trabajadores migrantes y dejará de darlos por sentados, debajo de los imponentes rascacielos y los bulliciosos mercados de Hong Kong. 咁多年都幫咗香港好多啦，即係好多家庭其實都即係可能有仔女啊，或者啱啱生完 BB 咁又即係需要啲人照顧佢哋啊，咁啲工人姐姐都好幫得手，即係可以幫手煮飯又得，湊仔又得，咁即係如果冇咗佢哋嘅話，就真係。Hay toda una ciudad invisible donde los trabajadores migrantes disfrutan de sus tradiciones, rituales y culturas. Cuando este Hong Kong no solo sea visto, sino aceptado, todos estaremos mejor.